la jornada de hoy vamos a comenzar a revisar algunos de aquellos conceptos y temas que están vinculados al presupuesto público. Esto les va a servir a ustedes para poder luego analizar y trabajar en las distintas actividades. Comencemos a ver, ¿qué era esto del presupuesto público? ¿Qué se entiende por presupuesto? Para esto, aquí tenemos un primer acercamiento a este concepto, ¿sí? ¿Qué nos dice? Es la técnica jurídica a través de la cual, en un Estado de Derecho, el Poder Legislativo autoriza los gastos públicos por un periodo de tiempo, sobre la base de una correlativa previsión de ingresos públicos. Las mayúsculas son propias y son precisamente con el objetivo de que ustedes vayan prestando atención a estas palabras en mayúsculas. Como tal, continúa el concepto, este se expresa mediante una norma jurídica, con lo cual la ley de presupuesto es el resultado jurídico de una potestad pública que vehiculiza, esto es muy importante, una decisión política del Estado, en el sentido que es el Congreso en donde se debate el contenido de esa ley y junto con ello donde se definirán las prioridades. Aquí tenemos los grandes conceptos, ¿sí?, de donde nosotros nos vamos a detener para poder analizar esto de qué es esto público. Tenemos por un lado los gastos, los ingresos, una potestad del Estado que en definitiva se traduce en una decisión política. Por eso que más adelante vamos a ver la importancia que tiene el poder no solamente conocer el presupuesto, sino entender. Y cuando hablamos de un Estado de Derecho, hablamos en definitiva de un Estado constitucional de derecho. Y todo esto también ligado a los derechos humanos. Y esto no es reciente, ¿sí? Porque el Estado debe garantizar los derechos humanos a todos y todas a lo largo y ancho del país. Y esto precisamente debe estar reflejado en la política fiscal que el gobierno, a través de una ley técnica jurídica formal, debe reproducir y respetar. Y esto no es reciente, esto ya tiene más de 30 años en nuestra Constitución. ¿Se acuerdan del artículo 75, inciso 22? ¿Quieren revisarlo un poquitito más? Continuemos. Precisamente, y teniendo como base ese artículo 75, inciso 22 de nuestra Constitución Nacional, es que somos Estado parte, conforme lo determina el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y Argentina debe comprometerse a adoptar medidas especialmente económicas y técnicas, hasta el máximo de los recursos de que disponga, para lograr progresivamente que por todos los medios apropiados, inclusive la adopción de medidas legislativas, entiéndase el presupuesto, la plena efectividad de los derechos reconocidos, sin discriminación alguna. En base a esto, ahora los voy a dejar unos instantes con algunas preguntas para que vayan pensando esta relación entre presupuesto, derechos humanos y vayan sacando sus propias conclusiones y reflexiones. ¿Qué relación podemos encontrar entre el presupuesto y los derechos humanos? ¿Cómo se efectiviza el principio de cobertura de derechos humanos a través del presupuesto? ¿Se podría reducir el alcance o cercenar derechos por razones presupuestarias? Si retomamos un poquito con el concepto, entonces recordaremos que hablamos de que en definitiva el presupuesto se trata de una técnica jurídica constitucional que refleja una decisión política al momento de definir prioridades sin cercenar derechos. Y acá podemos analizar dos facetas, la financiera y la tributaria. En la financiera encontramos propiamente el presupuesto y en la tributaria lo que tenemos que analizar es precisamente quiénes contribuyen y con qué alcance. Vamos, a ver, ¿con qué nos encontramos? Muchas veces se demoniza el término gasto público,
sin mencionar que detrás de ese gasto hay derechos, los de ustedes, los míos, de todos, que deben ser satisfechos desde la actividad del Estado. Lo fundamental dentro de toda la planificación financiera y tributaria de un país, para entender en definitiva su crecimiento y desarrollo económico y social, es ver quiénes tributan y en qué medida. O sea, si se cumple con los principios de progresividad, de equidad, solidaridad y justicia. Entonces, ahí vamos a encontrarnos con un sistema tributario que grava a quienes más posean, patrimonialmente hablando, o a quienes más ingresos obtengan en términos jurídicos tributarios, que serían aquellos que tienen mayor capacidad contributiva. Y en el caso de tributos objetivos o reales, tenemos que ver qué se grava: autos de lujo, bienes suntuosos o productos de primera necesidad. ¿Ven lo importante que es entender el camino que un gobierno decide recorrer mediante la política financiera y tributaria? Entender y conocer nos permite identificar ciertas violaciones cuando se dan al derecho no solo interno, sino internacional del cual somos parte. En definitiva, la política fiscal es el instrumento fundamental para garantizar los derechos humanos, para combatir la pobreza, para ir eliminando las brechas de género, para proteger el medio ambiente, para generar, en definitiva, una real libertad a través de la equidad, un principio fundamental. Y ahora que ya hicimos esta referencia al presupuesto y los derechos humanos, vamos a comenzar a recordar aquellas distintas perspectivas que pueden contener un presupuesto público. En nuestro país, recién a partir del año 2021, con este presupuesto, comenzó a estar incorporada la perspectiva, por ejemplo, de género, una perspectiva que ya hace varios años la tienen en más de 80 países. Esta perspectiva, junto con otras perspectivas como la de medio ambiente, discapacidad, vejez, son perspectivas que vienen de la mano de la política fiscal que quiere llevar adelante un determinado gobierno. Por eso es importante poder entender cuáles van a ser las prioridades dentro del presupuesto público. Y nos podemos preguntar cómo introducimos la perspectiva de género dentro del presupuesto, como lo hacemos con todo lo demás, con acciones, lineamientos, programas, en definitiva, dotando de recursos a esas distintas actividades y programas para poder ir disminuyendo la brecha de género. Yo les voy a mencionar un ejemplo, solo uno, ¿sí? Porque las actividades precisamente implican el análisis y búsqueda de estos programas que disminuyan la brecha de género a través del presupuesto público. Por ejemplo, se ha llevado adelante un programa muy importante para disminuir esa brecha en un sector muy masculinizado como es el del transporte. Ese ha sido el programa para la promoción e inclusión de mujeres en la actividad del transporte automotor, ¿sí? Ustedes van a tener que buscar otros programas, otras líneas de acción que se encuentren dentro del presupuesto público para trabajar y poder hacer y completar los trayectos que se les solicitan.